¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Trascendiendo Vidas. Soy José Antonio González, tu amigo y coach. Qué gusto que nos estés acompañando el día de hoy, porque hoy vamos a tener un tema súper interesante. Vamos a conocer muchos secretos, mucho de la historia de los aztecas, porque hoy vamos a tener un gran invitado, el doctor Bruno Lutz, que hoy nos va a estar acompañando. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Así que, pues ya saben, si tienen ustedes alguna pregunta, alguna inquietud, porque cuando vamos a la escuela, pues escuchamos con mucho interés la historia de México y las diferentes etapas. Siempre nos llama la atención los aztecas y qué fue lo que pasó. Un gran imperio y luego la conquista. ¿Qué fue lo que pasó? Y a veces, de acuerdo a las investigaciones, se va modificando algunas partes de la historia que nos ayudan a comprenderla mejor. Así que ya sabes, puedes estar interactuando con nosotros, ya sea en el Facebook Live de Change TV, el de Vivir Intensamente, y por supuesto te invito para que nos sigas en el canal de YouTube Vivir Intensamente TV. Suscríbete, activa la campanita para que también te lleguen las notificaciones y puedas estar al tanto de todos los programas que subimos para ti. Bueno, pues ya sabes que arrancamos con una reflexión. Esto es costumbre del programa, arrancar con una reflexión, y de ahí ya partimos nuestro programa. La reflexión del día de hoy nos dice: salga bien o salga mal, termine bien o termine mal, siempre será la experiencia que necesitas en ese particular momento de tu vida, de la que tienes que aprender para no repetir. Y la pregunta que yo te quiero hacer el día de hoy para reflexionar es: ¿qué has aprendido de la historia de tu vida? Muchas veces nos quedamos como víctimas con un pasado, con una historia que hemos tenido, algo muy reciente como puede ser este 2020 y esto de la pandemia, obviamente pérdidas, cambios en nuestras vidas en diferentes áreas. Pero hay dos opciones: quedarnos llorando como víctimas, y es que mira, ya me iba a pasar esto, me iba a ir muy bien, o perdí esto, y ahí estamos llorando como víctimas, y es obviamente simplemente un pretexto para no salir adelante. O algo más atrás, y es que de pequeño mi mamá me pegaba, mi papá no me hacía caso, nos abandonó, es que mis hermanos, y en fin, y estamos ahí llorando y justificando por qué no construimos la vida que queremos. O nos podemos ir mucho más atrás y le echamos la culpa a los españoles de que no, es que nos conquistaron los aztecas, un gran imperio, pero pues nos conquistaron y por eso es que somos así, por eso es de que no le echamos ganas y por eso vivimos atemorizados y estamos como víctimas y pobrecitos, y ahí estamos echándole la culpa al pasado. Y la reflexión que quiero hacerte el día de hoy: ¿realmente nos estancamos ahí en ese pasado justificándolo? O, como la reflexión del día de hoy, aprendemos. Pero la palabra clave es: ¿qué aprendo de esa situación? En ese momento era lo necesario para ese aprendizaje y de ahí poder avanzar. Así que te dejo esta reflexión, coméntanos si has aprendido algo de tu pasado y con ello poder estar aquí reflexionando y que sea también una hora bastante interactiva. Y bueno, pues ahora sí, les presento bien al doctor Bruno Lutz. Él es francés y pues de hecho viene a hablarnos también de su libro, porque está presentando su libro que se llama Historia Secreta de los Aztecas. Él es sociólogo, es antropólogo, profesor de la UAM en la Unidad Xochimilco, y bueno, pues hoy va a estar aquí compartiendo con nosotros. Así que pues bienvenido, doctor Bruno, y gracias por estar aquí. Y bueno, pues me gustaría saber de entrada un poquito, te voy a tutear, sí, claro, ¿no? claro. Que nos hablemos de tú. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de México? ¿Desde cuándo estás aquí en México? Y pues que nos hables un poquito de este interés de la historia de México. Bien. El interés por México remonta mucho tiempo atrás. Había tenido la oportunidad de viajar siendo joven en diferentes partes del mundo y llegando aquí en México, esa tierra para mí era una tierra mágica. En muchos aspectos surrealista, pero sí. Mágica, es decir, hermosa, bonita, con gente muy agradable y muy hospitalaria. Y en un momento dado decidí venir aquí para vivir aquí, me casé, mis 2 hijos nacieron aquí y terminé mis estudios
hice un doctorado en la UAM, un postdoctorado en la UNAM, y me incorporé como profesor en la UAM Xochimilco. Entonces, eso más o menos es la trayectoria. Pero en el fondo, lo que debo de decir es que esa cultura me atraía. Y hasta el día de hoy, eso sí. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Bueno, eso es la cultura contemporánea. Claro. Pero ¿por qué los aztecas? Entonces ahí está la gran pregunta. De hecho, una pregunta que quería hacerte antes de que inicies con esto. Por ejemplo, aquí obviamente en México pues nos hablan mucho de la cultura a nivel mundial, los franceses y todo eso. Pero no sé si en Francia, en las escuelas, les hablan un poquito de la historia de México o la conquista, o no se toca ese tema y fue que te interesó posteriormente. No, digamos, en manuales escolares no hablan de la historia general o de todas las civilizaciones del mundo. Uno tiene que llegar a nivel superior de educación para empezar a especializarse y ahí sí encontrar materias, seminarios que se dedican exclusivamente sobre algunos aspectos de las culturas prehispánicas. Ah, ok. En mi caso, estuve en la Sorbona, estudié ahí un máster y era sobre sociedades latinoamericanas y tuve clases con profesores que habían trabajado toda su vida sobre los mayas y sobre los aztecas. Eran cursos que me atraían profundamente. Ah, perfecto, muy bien. Entonces de ahí te llamó mucho la atención la cultura de México, específicamente de los aztecas. Sí, ¿por qué de los aztecas? Entonces, ahí viene ya lo interesante. Sí. Debo decir que cuando llegué aquí me llamaba mucho la atención la manera de hablar, es decir, el idioma mexicano y su diferencia con el castellano. Y lo que encontraba aquí es que la forma de hablar era una forma florida, hermosa. Y en particular por la manera de las fórmulas de cortesía. Por favor, gracias, con permiso. Y cuando llegué, para mí era muy complicado. Me tardé varios años para saber cómo utilizar esas fórmulas, porque para mí eran muchas. En francés no tenemos tantas. Y dije, ¿pero de dónde viene? Porque yo conozco España, he ido a España, y los españoles pues, no hablan nada así, todo lo contrario. Entonces me llama mucha atención. Y eso me dio la idea de buscar el origen. Y encontré en el idioma náhuatl la fuente de esa forma de hablar. Y es una manera para mí, para entrar dentro de esta cultura, que descubrí que es una cultura extraordinaria, maravillosa, que tenía ese aspecto que era un idioma dulce. Náhuatl significa idioma dulce. Y lo que vemos hoy en día, el idioma mexicano es un idioma dulce, muy, muy dulce. Claro, fíjate, esto tiene que ver mucho, y yo soy psicólogo, y en la parte terapéutica y en los talleres, algo que me sugerimos mucho para las relaciones interpersonales es la empatía, pues entender a la otra persona, pero al momento de comunicarnos le llamamos una comunicación desde el amor. No desde el miedo, que a veces hay resentimientos, hay coraje, sino desde el amor. Desde el amor se refiere no agredir a la otra persona, sino un poquito más dulce, más suavizado, sin atacar o agredir, sin que esté ese miedo de fondo. Eso perfectamente, eso se ve, yo lo que descubrí. Aprendí ese idioma, pero aprendí a pensar como mexicano. Y para mí eso era cambiar totalmente mi forma de pensar y abordar las cosas de una manera suave, tierna, amorosa. Sí. Y eso se ve en la forma de hablar. Incluso, por ejemplo, algo que descubrí que para mí era muy difícil. Casi jamás se dice no. Se busca una fórmula para evadir, para decir que tal vez para suavizar. Tarde, pero no, el no, podemos decir, exagerando, no existe. Y en Francia, pues todo lo contrario. Cuando pueden decir no, lo dicen. Entonces, había muchas diferencias. Pero ¿qué encontré? Es que en el idioma náhuatl era lo mismo. No decían no, jamás. Entonces, hay muchas referencias culturales que están presentes hoy en día en el idioma mexicano y que debemos buscar
en esa época prehispánica aquí en el Valle Central de México. Claro, y fíjate que podríamos pensar que en la actualidad esa parte de madurez, cuando hay madurez, pues mira, en lugar de, a veces decimos que en lugar de decir un no, decimos lo que sí se puede. Mira, de momento no puedo esto, lo que sí puedo es aquello, pero hay madurez que la gente lo va entendiendo. Me gustaría, porque vamos a ir ahorita a un corte, pero que nos dijeras después del corte si había madurez en las relaciones, había cierta madurez, cómo era, no sé, su vida, la parte ética, la parte de valores, porque a veces hemos escuchado mucho en los aztecas, no, que eran sanguinarios, eran guerreros, estaban aterrando a todos los demás pueblos vecinos. Pero, ¿qué te parece si después de la pausa nos dices qué tanta madurez, qué tanto sus valores, su ética? Así que ya saben, amigos, está súper interesante el tema. Si tienen alguna pregunta, bueno, pues ya saben, lo pueden estar aquí comentando en el Facebook de Change TV, el de Vivir Intensamente. Y bueno, si quieres, ¿tienes redes sociales también, Facebook? Sí, Facebook. Si quieres de una vez para que también se agreguen a la tuya. Sí, Bruno.lutz.3597 en Facebook. Ah, perfecto. Bruno.lutz. Lutz.3597 en Facebook. Excelente. Bueno, amigos, pues ya volvemos aquí a Trascendiendo Vidas. Bien, amigos, pues ya estamos de regreso aquí en Trascendiendo Vidas. Hoy con un gran tema. Estamos hablando acerca de los secretos de los aztecas. Está con nosotros el doctor Bruno Lutz. Y pues hay que sacarle mucho provecho, mucho jugo, porque no todos los días tenemos invitados con este acervo, con esta historia, y sobre todo, más que él es francés y se ha interesado mucho por la historia de los aztecas. Así que antes de irnos a la pausa, habíamos dejado la pregunta, nos comentabas que el idioma náhuatl es muy dulce. Yo te preguntaba si realmente había esa madurez para que la gente pudiera, porque nos decías que no siempre comentaban el no, o evitan decir el no como más dulce. ¿Cómo era esta parte de la, no sé, de valores, de su madurez de los aztecas? Bien. Pues para contestarte, te voy a decir lo siguiente. Empecé a interesarme por esa cultura azteca, empecé a leer y lo que descubría es que decían que eran sanguinarios, crueles, con sed de sangre, de los más bárbaros que existían. Mucho más que los incas, que los aztecas. Los peores nos los describen como los aztecas. Y al mismo tiempo descubría que en su idioma, en la forma de ser, eran exquisitos. Entonces, para mí, había cosas que no podía entender. Y nadie me podía permitir comprender, porque un pueblo que dicen tan sanguinarios, un pueblo guerrero tan fuerte, podía tener modales tan exquisitos. Nadie me podía entender. Entonces empecé a buscar y descubrí lo siguiente. Que en realidad, ese pueblo hermoso, realmente, tenía el amor como principio fundamental. Y ahorita les voy a decir por qué. La figura tutelar más importante no era un dios, pero era la figura tutelar Huitzilopochtli. Huitzilopochtli nos dicen, y vemos los libros de historia, de antropología, nos dicen el dios de la guerra. Pero uno reflexiona y dice, pero a ver, Huitzilopochtli, ¿qué significa colibrí izquierdo? ¿A poco el colibrí es un animal de guerra, un animal sediente, carnívoro? Para nada, es todo lo contrario. Entonces descubrí, y haciendo una reflexión sencilla, que el colibrí izquierdo, el colibrí es el mensajero, el que representa el espíritu, y el izquierdo es el corazón. En realidad, no debemos de decir de Huitzilopochtli que es el dios de la guerra, sino debemos decir de Huitzilopochtli el guerrero del amor. Entonces cambia todo. Y a partir de ahí se derivan muchas cosas. Y podemos ver todos sus valores. Yo descubrí cosas absolutamente increíbles, por eso las quise escribir con el doctor Israel Ugalde, sobre ese amor fundamental de los aztecas por la vida. Eran guerreros de la vida, guerreros que amaban a la vida. Y les voy a dar un ejemplo. Otro ejemplo. Me parece bien. Se habla del sacrificio, lo mismo.
Entonces nos hacen descripciones terribles de lo que hacían y nos dicen que eran decenas de miles de víctimas que aquí en el Templo Mayor los sacrificaban. Obviamente todo eso es erróneo y hay que entender el sentido profundo, el sentido yo diría espiritual de lo que era el sacrificio. Hay que entender que la filosofía del guerrero azteca, que era compartido por otros pueblos, era vivir con dignidad y morir con honor. Un poco como los samuráis en Japón. ¿Qué significaba? Que cuando había una guerra, que llamaban guerras floridas, y no es casual, el objetivo de esas guerras floridas no era matar al oponente, era capturarlo. De hecho, no lo llamaban enemigo, lo llamaban el que no quiere ser mi amigo. Muy diferente. Enemigo es un término que utilizamos en las guerras modernas. No, para ellos no. Cuando un guerrero azteca lograba capturar vivo a un oponente, a partir de ese momento se establecía una relación extraordinaria entre uno y el otro. El guerrero cautivo llamaban padre a quien lo había capturado y el guerrero que lo había vencido lo llamaban hijo. A partir de ese momento, el que representaba al padre curaba a su hijo, entre comillas, le ataviaba, le daba collares, obviamente lo alimentaba y sobre todo, ambos aceptaban el destino. Y el destino para el capturado era ser sacrificado, quiere decir, él libremente aceptaba ofrendar su vida para que el mundo siguiera su curso. Libremente, porque para él y para todos los guerreros era morir con honor, lo más importante. Entonces, ¿qué pasaba? Que la noche anterior al sacrificio, ambos rezaban, ayunaban, danzaban juntos, hasta este momento fatídico, donde era la ofrenda máxima que podía hacer un guerrero, ofrendar su corazón al Creador del mundo para que el mundo siguiera su curso. Claro, fíjate, me gusta mucho esta filosofía de vivir con dignidad. Yo el concepto manejo mucho de vivir intensamente, que así está en todas nuestras redes sociales y la página, que los invito a que la visiten, vivirintensamente.com, que me gusta mucho esto, vivir con dignidad, pero pues también morir con honor. Y eso, esta filosofía me gusta. Ahora, me está encantando toda esta filosofía que tenían los aztecas. ¿Y por qué? ¿De dónde salió toda esa mala fama o el odio que se dice que tenían los demás pueblos hacia los aztecas? ¿Cuál era la relación del pueblo azteca, que en realidad era la Triple Alianza, con los otros pueblos? ¿Y por qué dicen que los conquistaban? Y bueno, hay que entender bien las cosas. Tenían una filosofía de vida, una sabiduría, que era esta, el defender la vida. Pero había otros pueblos que no tenían la misma filosofía. Había pueblos cuyos gobernantes, dirigentes, fomentaban la brujería, no tenían las mismas reglas éticas y entonces era otro tipo de sociedades. Cuando el pueblo azteca empezó a crecer, se estaba convirtiendo en un imperio, estaba proponiendo a los diferentes pueblos, uno por uno, ser aliado. Era lo primero que hacían. Entonces mandaban misiones diplomáticas con regalos para decirles, asóciense a nosotros, que estemos juntos, vamos a ser más fuertes. Nosotros no les vamos a quitar sus particulares culturales, sus costumbres. No, queremos que formen parte de esta civilización que estamos construyendo, que es una civilización que ama la vida. Y había un sistema complejo, digamos, de esas misiones diplomáticas que duraban cierto tiempo, estaban muy codificadas. Al final de las cuales, si el otro pueblo rehusaba la oferta de los aztecas, entonces ya quedaba solamente el dirimir esas diferencias en el terreno de batalla. Pero ojo, mencioné la Guerra Florida. Todo era pactado.
Hay relatos increíbles. Cuando los aztecas se daban cuenta que el pueblo con quien iban a pelear no tenían las mismas armas que ellos, les regalaban armas para que estuvieran a la par. Y en muchas batallas, los aztecas, para comprobar su valor, eran menos numerosos que sus oponentes. Lo más importante para ellos era comprobar su valor, porque eran guerreros de la vida. Claro. Todos. Fíjate, aquí me recuerda mucho, hay una frase de Sun Tzu en El arte de la guerra, acá es la estrategia militar china, y decía, manda a tus diplomáticos cuando hay un conflicto, pero mientras prepara al ejército. O sea, que se vaya preparando por si falla la diplomacia, que era algo más o menos lo que pasaba aquí con los aztecas. Sin embargo, vuelvo a la pregunta de si había la suficiente madurez. Tal vez en los aztecas sí estaban como en esa misma frecuencia, en esa, no solamente madurez en las relaciones hacia los demás, sino esa parte espiritual que la podían entender muy bien. Pero sería como se adelantaron a la época, los demás no estaban en la misma frecuencia. ¿Qué pasaría, por ejemplo, ahorita lo que dices de, pues les damos armas incluso para que estemos como más a la par, como comprobar ese valor? Pero ¿qué pasa si los otros eran más sanguinarios, eran más crueles y decían, no, pues creo que se nos pasó la mano en ayudar y nos están venciendo? ¿No había como riesgo de ser vulnerables? Ellos no se planteaban el hecho de ganar o perder. Ellos se planteaban el hecho de mostrar su valor en la guerra para poder demostrar al pueblo que tenían enfrente quiénes eran el pueblo azteca, sus fundamentos y sus valores. Tenemos el caso, y no siempre ganaban. Hay que acordarse, por ejemplo, con lo que pasó con los purépechas. Pero si uno lee de manera muy, muy atenta la historia, nos vamos a dar cuenta que tenían una filosofía diferente. Por ejemplo, los purépechas lo que hacían es acumular el más grande número de guerreros. Entonces había era muy, muy, muy disparejo en cuanto a número. Pero no solamente eso. La práctica de la brujería entre los purépechas era algo muy común, cosa que era sancionado con la pena de muerte en el pueblo azteca. Entonces había toda una serie de diferencias marcadas entre los pueblos y efectivamente la historia nos ha enseñado que no siempre ganaban todas las batallas. Ok, bueno, pues me gustaría que, ahorita vamos a ir a una pausa, pero que regresando, ahorita que estamos hablando de esta parte espiritual, hemos leído, escuchado de que pues tenían muchos dioses, y tú nos dices si sí había muchos dioses, o eran monoteístas, o algunos otros hay secretos que no sabíamos de los aztecas, pero que nos pueden ayudar a entenderlos, a entender nuestra historia, comprendernos también a nosotros y aprender de esa historia como lo mencionamos al inicio del programa. Así que ya volvemos. Si tienes preguntas, mándanos tus preguntas, interactúa con nosotros. Ya regresamos. Bien amigos, pues ya estamos de regreso aquí en Trascendiendo Vidas. Hoy estamos abordando un tema súper interesante, apasionante de la historia, los secretos de los aztecas, y está con nosotros el doctor Bruno Lutz, que él es un gran investigador, él es francés, sin embargo, pues ya lleva muchos años radicado aquí en México y fascinado con la cultura azteca. Ya sabes que puedes estar interactuando con nosotros en Facebook o bien suscríbete a nuestro canal en YouTube, Vivir Intensamente TV. Mandamos saludos, Nelly nos está viendo, saludos, Ana Hernández, también gracias a ti, nos dice gracias por la información. Sofi de la Fuente también nos manda saludos, dice muy buena la información. Johnny Primo, saludos, psicólogo José Antonio, tema muy interesante, felicidades al doctor Bruno. Gracias Johnny, también un gran saludo para ti. Y bueno, pues antes de la pausa estábamos comentando de esta madurez que tenían los aztecas. ¿Y cuál consideras que era esa clave? Nos habías dicho que la parte fundamental es el amor. ¿Y cómo fue que han logrado? Porque incluso hasta nos puede ayudar en la actualidad
hemos escuchado mucho hablar de que hay que retomar los valores, vivir en valores, no solamente tenerlos ahí en cuadros o tenerlos en el concepto, sino vivirlos. Los aztecas lo hacían. ¿Cuál consideras que fue la clave para que ellos estuvieran no solamente viviéndolos, sino vibrando en esos valores? Bien, para contestarte, yo quisiera abordar la cuestión de la justicia. Sí. Y ahí nos va a permitir como entender mejor eso. Hay que entender la sociedad azteca como una sociedad jerarquizada. Estaban los nobles y estaba el pueblo. Pero era una sociedad jerarquizada en función del mérito. A mayor mérito, mayor cargo uno ocupaba. Y dentro de esa sociedad piramidal, si queremos verlo así, había una igualdad, equidad de género, hombre y mujer. Y eso es parte fundamental. Es decir, hay que recordar que entre el pueblo azteca la educación era obligatoria para niños y para niñas, para ambos. La mujer tenía el mismo derecho que el hombre. Al momento de casarse, por ejemplo, ella podía decir sí a un pretendiente o no. La mujer casada podía solicitar el divorcio si era el caso y si era necesario hacerlo. Es decir, la mujer tenía un papel fundamental en esa sociedad. No era, como nos lo dicen muchas veces, una sociedad machista. No, todo lo contrario. Había un inmenso respeto de los varones por las mujeres. Pero eso sí, esa igualdad se veía también en la justicia. Si una mujer cometía una falta, la pena que se le aplicaba era la misma que para un hombre. Eso sí, había igualdad. Ahí sí. Claro. Si hay un favoritismo, no, es que es mujer, sí, iguales. Sí. Y respecto a esa jerarquía, ¿cómo funcionaba? Es decir, ¿cómo se hacían esos méritos? Esos méritos los acumulaban a través de la experiencia y a través de lo que mostraban. Gran parte de esas élites aztecas habían sido formadas en el Calmecac, la escuela superior que tenían, cuya educación era muy exigente, hay que decirlo, muy exigente. Tenían un conocimiento muy general. ¿Quiénes ocupaban el máximo cargo en la sociedad azteca? El Huey Tlatoani, el gran orador. Eran personas que habían demostrado al conjunto de la sociedad ser un ejemplo. Entonces eso es fundamental entender. Si entendemos eso, nos podemos preguntar, ¿y entonces? Claro. Hoy en día, ¿cómo? Hago un paréntesis porque me parece interesante esto. A ver si entendí bien dos conceptos muy claves para lograr esta madurez. Una buena educación basada en esos valores, en esos principios y la congruencia de los líderes. Es decir, lo vemos a veces en las organizaciones. Yo doy mucho curso en las empresas y a veces los líderes, los directores quieren que la gente de abajo cambie, pero ellos no cambian y eso no funciona. Entonces aquí, por lo que entiendo es que había una congruencia desde los líderes hasta pues, las clases más populares, pero también estaba basada en esta educación. Y por ejemplo, si un noble cometía un acto delictivo, todavía, obviamente, la sanción para un noble era mucho más fuerte que para alguien del pueblo por la misma falta. Y eso obviamente nos puede llamar la atención, porque hoy en día lo que vemos es todo lo contrario. Claro, hay fuero y no, pues yo soy inmune a eso. ¿Por qué? Porque en la sociedad azteca, quien ocupaba un cargo, y en particular los jueces y todo, tenían que ser intachables. De hecho, los jueces, porque había en diferentes ámbitos, trabajaba de sol a sol. Y no podía aceptar ningún cohecho, ningún soborno, porque eso podía ser o bien ser reducido a la esclavitud, o bien la pena de muerte. Entonces, había un rigor al mismo tiempo extraordinario. Y esa severidad de las leyes y su aplicación hacían que el conjunto de la sociedad azteca tomaba el buen camino, el conjunto. Claro. Para todos. Claro, perfecto. Entonces, de ahí viene esta madurez. Y en cuestión, por ejemplo, en la parte espiritual que decíamos, tenemos la idea de que eran politeístas, eran monoteístas. ¿Cómo andaba esta parte religiosa?
Bien, bien, bien. No tenemos tiempo de entrar en mucho detalle, pero digamos que a partir de los cronistas nos dijeron, no, son idólatras, son sátrapas y tienen ídolos. Así eran los términos que utilizaban en sus escritos. Y eso para diferenciarlo de la religión católica que ellos promovían en ese momento. Bien. La realidad de los hechos es muy diferente. ¿Por qué? ¿Y cómo lo sabemos? En la poesía. La poesía azteca, la poesía prehispánica, muestra en muchas de sus obras referencias al ser creador, a un ser superior. Y lo nombraban de muchos nombres: el dador de vida, el dueño del junto y del cerca. Y tenían muchos nombres para designar a ese ser creador, y lo hacían a través de la poesía. ¿Qué pasó en la academia después de eso? Dijeron, no, eso es poesía. Debemos de referirnos a Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca y muchos otros como dioses. Pero cuando uno lee los textos, y es este trabajo que hice y que quiero compartir, nos damos cuenta que esos mismos Huitzilopochtli, Jipetotec, Coatlicue, no eran todopoderosos. Tenían poderes sobrehumanos, pero no eran todopoderosos. Y ellos, incluso si querían hacer algo a favor de la humanidad, debían de ayunar, debían de danzar. ¿Por qué? Porque ellos mismos lo tenían que pedir al ser que estaba arriba de ellos. Y esto está en los documentos. ¿Qué significa? Es que yo llegué a la conclusión que el pueblo azteca es un pueblo monoteísta, que tenían una creencia muy profunda, muy arraigada, hasta el dador de vida. ¿Y tenía un nombre? O sea, así sí, ¿cómo le llamaban? A ese dios, digamos, único o ese dador de vida. Tenían muchos nombres, y eso es una de las razones por las cuales pues el Tloquenahuaque, Ipanemohuani, Ixtepa, tenían muchos nombres. Entonces los investigadores dijeron, no, pero no es el mismo, no corresponden. ¿Y por qué no lo llaman siempre del mismo nombre? Como sí. Nosotros, Dios es Dios. No, tenían una visión mucho más poética. Lo llaman el Señor del Firmamento, tenían muchos nombres hermosos, pero se referían a un solo. Entonces yo llegué a esta conclusión de que el pueblo azteca era un pueblo monoteísta, la fe de los aztecas era el motor de su vida. Claro. Ahora, hablando un poquito también del origen, se habla de que pues venían de Aztlán, que si existía, no existía. ¿Qué nos puedes decir acerca del origen? ¿Cómo fue que se instalan aquí en el centro, aquí en la Gran Tenochtitlan? Porque también pues es como un poco de misterio, como que no nos ha quedado también muy claro ahí en la historia de cómo surgen. Una parte de los estudiosos dicen, es un mito. Entonces con eso dicen, eso nunca existió, es producto de su imaginario, debemos dejarlo de lado e interesarnos por los hechos. Una pequeña parte de los investigadores dicen, sí ha existido, pero se encuentra en Minatitlán, se encuentra en Zacatecas, en La Quemada, se encuentra en Arizona. Buscan unos lugares, pero nunca nadie ha logrado probar nada. ¿Pero por qué razón? Porque consideran que los aztecas lo que dicen de su origen no es cierto, que mienten. Que es Chicomostoc, el lugar de las 7 cuevas, nunca existió, que Aztlán tampoco. Y entonces cuando uno empieza a leer, dice, aparecen y empiezan a migrar hacia el sur desde la frontera con Estados Unidos prácticamente. Y no es el caso. Vienen de un lugar mucho más lejano de Estados Unidos y han venido aquí al Valle Central en diferentes olas. Y eso es su verdadera presencia aquí. Ok, perfecto. Bueno, así como hay dudas en el inicio, en el origen, pues también hay dudas. ¿Qué pasó con la conquista? ¿Los conquistaron? ¿Se dejaron conquistar? ¿Ya lo habían profetizado y dijeron, bueno, pues que se cumplan la profecía? Pero ¿qué te parece si esto nos los comentas después ya para nuestro último corte? Y pues nos hablas también de tu libro porque está súper interesante y también dónde lo pueden conseguir.
Claro que sí. Bueno, pues amigos, ya saben, está súper interesante. Si tienen alguna duda en especial, ya sabes, puedes estar interactuando con nosotros aquí en Change TV o en Vivir Intensamente para que nos hagas ahí tus preguntas. Y antes de la pausa yo quería reflexionar, así como al inicio, la reflexión es, ¿qué podemos aprender? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de la cultura azteca? ¿Qué podemos rescatar? Que dices, mira, esto me ha inspirado para poder, no sé, que sea vivir en valores, la congruencia, este liderazgo, la educación. Pues sería muy bueno también que nos compartieras. Vamos a la pausa, ya regresamos. Bien amigos, pues ya estamos de regreso aquí en Trascendiendo Vidas. Hoy un gran tema, estamos hablando de los secretos de los aztecas. Está con nosotros el doctor Bruno Lutz, un gran investigador y antropólogo de la UAM. Y bueno, pues antes de irnos a la pausa, nos quedamos con esta parte, esta incógnita, cómo fue que si los aztecas eran pues muy evolucionados en muchos aspectos, en su forma de ser, en sus valores, en la espiritualidad, incluso hasta en la guerra. ¿Qué pasa? ¿Se dejan conquistar? ¿Los conquistaron? Estaban las profecías y simplemente dijeron, no, pues esta es la profecía y nos dejamos llevar. Como que aún no se ha podido entender al 100% qué pasó con esta conquista y cómo lo asimilaron ellos. Bien, yo creo que es lo mismo, para este periodo de la historia es muy importante revisar cómo se dieron las cosas. Desde el inicio, Moctezuma, el Hueytlatoani Moctezuma, mandó regalos, presentes muy valiosos a Hernán Cortés y toda la gente que venía con él, desde el inicio. Y no fue solamente eso, ellos estaban enterados de quiénes eran. Nunca pensaron que era el regreso de Quetzalcóatl, eso es una mentira. Sabían perfectamente quiénes eran, los tenían observados, sabían muy bien quiénes y para lo que venían. Y había profecías que les habían dado indicaciones muy precisas de desastre que se avecinaba. ¿Cuál era la postura de Moctezuma? Hacer todo lo posible para que esas personas de piel blanca pudieran entender que el amor era fundamental, el cultivo del amor. Y entonces había muestras de amistad por parte de Moctezuma a lo largo del avance de Hernán Cortés y sus tropas. Y a pesar de las masacres que cometían, siguió hasta el último momento considerando posible que Hernán Cortés y los demás pudieran convertirse y abrir su corazón. Hay muchos ejemplos que lo muestran. Un momento dado, por ejemplo, Hernán Cortés le pide a Moctezuma, por favor, denos indicaciones y un mapa de dónde poder acostar a las costas más cerca de Tenochtitlán. Bueno, los cartógrafos al servicio de Moctezuma le hicieron un mapa muy preciso y le permitió llegar hasta Veracruz. En fin, y así hay muchos ejemplos de amistad hasta el último momento. ¿Qué pasó? Moctezuma, el Hueytlatoani, hizo todo lo posible para salvar a su pueblo. Incluso siendo preso, estaba ayunando, estaba rezando, estaba pidiendo realmente para salvar a su pueblo. Ofrendó su vida para su pueblo. Lo mismo que hizo después Cuitláhuac y Cuauhtémoc. Ofrendaron su vida para intentar salvar a su pueblo. Pero ¿qué pasó? Y entonces la pregunta es eso. Si era un pueblo tan evolucionado, ¿por qué perdieron esas guerras? Pues es muy sencillo. Las reglas que tenían para hacer la guerra no eran las mismas que los españoles. Todo. No, porque los españoles no tenían ética. Utilizaban animales, perros adiestrados, para lanzar sobre las personas, los guerreros. Los aztecas que tenían perros nunca hacían eso. Los españoles atacaban de noche, por cobardía, por traición. Nunca lo hicieron eso, los aztecas. Los españoles diezmaban, masacraban la población civil, niños, mujeres. ¿Qué pasó en Cholula? Una masacre terrible contra gente desarmada. Eso para los aztecas era impensable, jamás podían pensar que eso existía.
Es decir, las reglas para hacer la guerra eran totalmente diferentes. Y hasta el último momento, los aztecas fueron muy respetuosos de sus oponentes. Muy respetuosos. De hecho, en 6 ocasiones, el propio Hernán Cortés estaba a punto de ser cautivo y logró escaparse. ¿Pero por qué? No lo querían matar. Querían capturarlo vivo. Claro. Porque era su filosofía, era su pensamiento. Aquí entonces entra esta parte que nos decías de vivir con dignidad, morir con honor. ¿Consideras que entonces el imperio azteca, sus dirigentes, sus guerreros, murieron con honor o fueron muy ingenuos? Murieron con honor. Todos. Todos. Hombres, niños, mujeres. Todos. ¿Y por qué? No era una ingenuidad. Esa ingenuidad de la cual hablas, podemos decir que era su inocencia, tal vez. ¿Por qué? Porque la inocencia es lo que permite vivir ese amor por la vida, ese amor por ese ser superior. Y ahí viene la inocencia. La visión de la vida por parte de los aztecas era efectivamente volver a encontrar esa inocencia de los niños y las niñas. Les gustaba mucho jugar, hacían muchas bromas, hacían adivinanzas, tenían muchas cosas. ¿Por qué? Porque para ellos la vida era alegre, era muy hermosa, valía la pena ser vivida, incluso con un final trágico anunciado. Claro, pues mira, tenemos ya varias preguntas, varias personas que nos van siguiendo. Almita Leiva, saludos, dice excelente contenido. Gracias, Almita, un gran saludo. Sonia Salgado dice interesante el tema. Ya quiero leer el libro del doctor Bruno. Ahorita nos das los datos, cómo lo conseguimos, dónde se puede comprar. Y dice, en su opinión, ¿los aztecas hacían la guerra para imponer su visión? ¿Diría que eran un tipo justicieros más que pacifistas? 2 preguntas, las contesto rápidamente. Sí. 1. Nunca impusieron su visión porque respetaba el libre albedrío. Nada más que tenían su destino como pueblo del sol, así se denominaban, era extender, difundir ese pensamiento fundamental del amor por la vida. Pero nunca impusieron nada. Nunca nadie. Entonces, porque respetaban la libertad del otro de decidir. Entonces, eso es muy importante saber, ¿no? Ok. Sí, bueno, eso, y que si eran más justicieros que pacifistas. No, justicieros no. Lo que querían es que las reglas de vida se pudieran aplicar a todos, lo que es muy diferente. Entonces tenían efectivamente un sistema de justicia sumamente riguroso, severo, se aplicaba, sí, efectivamente, la pena de muerte. Lo peor era la traición, lo peor era la brujería, la cobardía, eran digamos, crímenes que eran castigados con la pena máxima, pero no justicieros en sí. Y además, tengo que agregar eso, todos tenían derecho a defenderse. La figura del abogado no existía. ¿Por qué? Porque uno de los valores es que pensaban que todas las personas decían la verdad. Criminales, víctimas, todos decían la verdad. Entonces no necesitan un abogado para defenderlos. Los escuchaban a todos, escuchaban a los testigos y sabían que todos decían la verdad. Entonces tenían la verdad como uno de sus valores fundamentales también. Ok, perfecto. Y nos dice... ¿cómo cree que afectó o tomaron los aztecas el hecho de haber sido derrotados por los españoles en la conquista? Que bueno, fue ahorita lo que estuviste comentando. No sé si hay algo que quieras agregar en esta parte de, por ejemplo, ahorita decías, bueno, fue esa decisión de los militares y de la alta jerarquía. El pueblo azteca también estaba, o sea, como que lo tomó con esa filosofía y la conquista. Obviamente había gente que tenía miedo y podemos leer a detalle, gente de Texcoco que no tenían los mismos valores, que empezaron a flojear, empezaron a ver la posibilidad de asociarse, aliarse. Sí, había, obviamente, eran hombres y mujeres, no eran perfectos, eso es muy importante decirlo. Sin embargo, esos valores eran valores fundamentales, compartidos por la mayor parte de la población. Eso es muy importante. Ahora, ¿cómo tomaron esa derrota? Era la destrucción, lo que fue es la destrucción total
el aniquilamiento de la Gran Tenochtitlán. Pero la cultura azteca sobrevivió. Y ahí nos permite regresar al inicio, cuando les decía que yo descubrí esos elementos hermosos de la cultura azteca en el lenguaje, en el idioma mexicano de hoy en día. Hay una gran sobrevivencia de esos valores, de esa forma de pensar, y yo creo que es el momento para que nosotros retomemos esos valores, que podamos pensar una renovación de nuestra sociedad que conoce muchos problemas a partir del aporte de ese pueblo hermoso y cuyos, digamos, son sus raíces, bueno, las mías también, pero sus raíces. Yo creo que de ahí podemos buscar y encontrar muchos elementos para pensar una forma mucho más equilibrada, mucho más justa de vivir en sociedad. Claro. ¿Cuál consideras, para ir ya a esta recta final, que sería el legado de los aztecas? ¿Qué podríamos aprender? Así como al inicio inicié con eso de hay que sacar el aprendizaje de la historia, ¿cuál sería el legado y el aprendizaje que rescataríamos? Uno, el amor por la vida. Es un amor incondicional por la vida, porque de eso se deriva todos los demás valores. El respeto de uno mismo y el respeto de los demás. El libre albedrío es fundamental. Incluso no tuvimos tiempo de hablar de eso, pero había esclavos dentro de la sociedad azteca, pero no tenían nada que ver con los esclavos africanos que eran reducidos a esa condición por los europeos. Nada que ver. Tenían otra condición. Los esclavos tenían libertad aquí, en la sociedad azteca. Entonces, el libre albedrío, el respeto y el amor por la vida son los tres, tal vez, pilares de esa sociedad, y son elementos que nosotros tenemos la posibilidad de retomar. Claro, excelente. Pues ahora sí, dinos dónde conseguimos tu libro, porque está súper interesante. Sí, estuvo interesante. Ahorita lo que nos platicó el doctor, bueno, pues viene más completo en el libro. Ajá. ¿Dónde lo conseguimos? Bien, pues este libro ha sido escrito con el doctor Israel Ugalde, que es un médico naturopata, gran conocedor de la salud, del modelo de salud prehispánico, y juntos hemos escrito ese libro. Se llama Historia Secreta de los Aztecas, se encuentra disponible en Amazon. Entonces lo pueden pedir en versión papel o en versión electrónica. Perfecto. Historia Secreta de los Aztecas de Bruno Lutz y Israel Ugalde. Pues muchísimas gracias. Conclusión final para despedirnos del programa. Pues muchísimas gracias. Yo les invito realmente a volver a ver sus raíces, a ser orgulloso de sus raíces y nunca perder de vista que el pueblo azteca fue un pueblo ejemplar para nosotros. Excelente, pues muchísimas gracias, doctor Bruno Lutz. Gracias a todos ustedes. Johnny Primo dice excelente tema, felicidades a los dos. Gracias, Johnny, también un gran saludo para ti. Y bueno, pues nos despedimos. Se despide tu amigo y coach José Antonio González. Síguenos en las redes, coméntalo, compártelo si te gustó. Recuerda, la vida es hoy, a vivir intensamente.